Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Con tu espíritu. Antífona de entrada. Te alabaré, Señor, ante las naciones y anunciaré tu nombre a mis hermanos. Aleluya. Hermanos, bienvenidos a nuestra misa de hoy, miércoles de la segunda semana de Pascua. Vamos a poner en el altar la acción de gracias por todos nuestros bienhechores. Pedimos a Dios por nuestra conversión y la conversión de Mario y Ana María Segura, la salud de Juan Carlos Villegas, Guillermo Miranda, Malú Granados Marín, Juan Cortés Medina, las necesidades de Franz y Gaspar, y el eterno descanso de Wilfrido Abelardo López Méndez en su novenario, Marta Villegas Cordero en su novenario, María de Jesús Vilchis Ayala, Miguelina Rodríguez, Iris González, Ángel, Carmen, Erika Cárdenas. Vamos a hacer un acto de contrición perfecta que nos prepare para la comunión espiritual. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Al conmemorar cada año los misterios por los que devolviste a la naturaleza humana su dignidad original y le infundiste la esperanza de la resurrección, te suplicamos, Señor, confiadamente, que en tu clemencia nos concedas recibir con perpetuo amor lo que conmemoramos llenos de fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Escuchemos juntos la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el sumo sacerdote y los de su partido, que eran saduceos, llenos de ira contra los apóstoles, los mandaron a prender y los metieron en la cárcel. Pero durante la noche, un ángel del Señor les abrió las puertas, los sacó de ahí y les dijo: vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida. Para obedecer la orden, se fueron de madrugada al templo y ahí se pusieron a enseñar. Cuando llegó el sumo sacerdote con los de su partido, convocaron al Sanedrín, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los presos. Al llegar los guardias a la cárcel, no los hallaron y regresaron a informar: encontramos la cárcel bien cerrada y a los centinelas en sus puestos, pero al abrir no encontramos a nadie adentro. Al oír estas palabras, el jefe
El jefe de la guardia del templo y los sumos sacerdotes se quedaron sin saber qué pensar. Pero en ese momento llegó uno y les dijo: los hombres que habían metido en la cárcel están en el templo, enseñando al pueblo. Entonces el jefe de la guardia, con sus hombres, trajo a los apóstoles, pero sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido a la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Es probable que nosotros hayamos ido alguna vez a alguna tienda de esas grandes que ofrecen alguna nueva comida, un nuevo producto y nos insisten: pruebe, pruebe, vea usted qué rico es, para que se anime a comprarlo y llevárselo a su casa. Hoy es la liturgia de la palabra de Dios la que nos invita
haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Efectivamente, el Señor es tan bueno y el Salmo nos va animando. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Hoy pues la palabra de Dios llega a nosotros con esta invitación a probar. Prueba, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Hay veces que el predicador de la palabra va a dar con todo y sus huesos a la cárcel por predicar la palabra, como nos narra aquí San Lucas que le pasó a los apóstoles. Ellos predican la palabra, enseñan, pero en el poder religioso, el poder de gobierno y el poder militar no les gusta y se oponen. Y efectivamente el predicador de la palabra va a dar a la cárcel, pero la palabra no puede ser aprisionada, sino que la palabra es libre. La palabra sale y anuncia. Podrá terminar el predicador de la palabra muerto en la cárcel, pero la palabra sigue libre. Hoy hemos escuchado también en la antífona de entrada una expresión muy hermosa del Salmo 17. Te alabaré, Señor, ante las naciones y anunciaré tu nombre a mis hermanos. Aleluya. Sin embargo, la palabra puede ser aprisionada por el propio predicador. Cuando aprisiona la palabra y no la deja salir, no la anuncia, le da vergüencita o pendiente y entonces le entra miedito y aprisiona la palabra. El predicador sí puede aprisionar la palabra al no darla. El salmista dice, te alabaré, Señor, ante las naciones, ante todo mundo, en el trabajo, en la escuela, en el entretenimiento, en la convivencia, en todas partes. No me da vergüenza alabarte. Y además anunciaré tu nombre a mis hermanos. La iglesia está aprendiendo a caminar en sus primeros pasos de iglesia, guiada, sostenida, enseñada por el Espíritu Santo. Y efectivamente, en el relato que nos hace San Lucas, en el pasaje que hemos escuchado hoy en la primera lectura, las autoridades, llenos de ira contra los apóstoles, los mandaron a prender y los metieron a la cárcel. Nada de libertad religiosa, nada de derechos humanos, al bote. Causa, razón, motivo, la palabra. Pero durante la noche, un ángel del Señor les abrió las puertas. Los sacó de allí y les dijo, vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida. Yo creo que espontáneamente nosotros nos sentimos involucrados también en este tiempo de Pascua. Les estaba yo comentando que los invito a hacer nuestro este concepto de fe, de teología, que se llama la economía de la salvación. Economía viene de oikos nomos, la ley de la casa. Se refiere, pues ciertamente, más comúnmente al dinero, al dinerito que debemos tener, la economía. ¿Cómo andamos de economía ahorita? Bastante mal, por cierto. Pero, como les he dicho, podemos andar muy mal de la economía, de dólares, euros o nuestros débiles pesitos mexicanos.
pero no de la economía de la salvación, no de la fe. Esta nueva vida es la nueva economía de la salvación y en ella se vive de manera diferente. La oikos nomos, la nueva ley, la ley de la casa de los hijos de Dios, es el anuncio de la palabra. Vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida. Y para obedecer la orden se fueron de madrugada al templo y allí se pusieron a enseñar, de madrugada, tempranito. Levantarse tempranito para alabar al Señor y predicar la palabra. Este es el modelo, el espejo, la medida de los discípulos que tenemos por el bautismo, la misión de predicar la palabra. Y si en ningún momento, dice San Juan Pablo II en el documento a los laicos, le es lícito a los predicadores permanecer ociosos, es decir, no predicar la palabra, aprisionarla, en estos tiempos menos todavía. No nos es lícito permanecer ociosos y no predicar la palabra. Hoy el campo misión donde predicar la palabra, pues diríamos casi a fuercitas, es la iglesia doméstica. Una iglesia que también se debe construir, congregar por la palabra. Y cuando llegaron aquellos para juzgarlos, pues nada, la cárcel estaba vacía. A la palabra no la aprisionan, salvo si el predicador no quiere anunciarla porque le da vergüenza, pereza o miedito. Y entonces, he aquí que los van a buscar de nuevo para juzgarlos, pero esta vez por miedo a la gente que no los fuera a apedrear, los traen hasta eso, ¿no? Sin violencia. En el Evangelio, hoy el párrafo de San Juan empieza con una afirmación maravillosa, majestuosa, hermosa. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿A poco no es una frase querigmática? El querigma. Tanto amó Dios al mundo, a nosotros, su creación, su imagen y semejanza, hombre y mujer, que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna, que entre a la nueva economía de la salvación, que sea salvado, que sea luz también, que ilumine a su alrededor. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, no nos puso un 4, no nos puso un buscapiés, nos envió en su Hijo la salvación. Y en el tema de creer en Jesús, es muy sencillo. El que cree en Él no será condenado. Pero el que no cree, ya está condenado. No hay así como que medias tintas. Y ya está condenado, ¿por qué? Por no haber creído en el Hijo único de Dios. No es así muy complicado de entender, ¿o sí? Es muy sencillo, ¿no? El que cree en Cristo no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo de Dios. Cristo Jesús, con su resurrección, al inaugurar esta nueva economía, esta nueva vida, este nuevo tiempo de Dios, de salvación, ha venido a ser el Señor, el Rey del universo. Y todo está sometido bajo sus pies. Pero todavía abunda el evangelista. La causa de la condenación es esta. O sea, que la posibilidad de la condenación es real.
No es una historia del coco para asustar niños, que ahora el que se asusta es el pobre coco, ¿no? Con los niños que lo persiguen. Habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. Prefirieron, eligieron, les pareció mejor, les pareció más conveniente, a lo mejor más lucrativo, más de beneficio, la tiniebla que la luz. Esta es la causa de la condenación. Cuando el hombre elige contra Dios, se condena. Y eso es algo tan evidente, tan simple, al menos en su planteamiento, que el mismo amor lo exige. Ha elegido no a Dios, sino ha elegido las tinieblas a la luz. Todo aquel que hace el mal, y vaya que si nos ponemos hoy a hacer una lista de males, que en el fondo tienen como denominador común el mal, la opción contra Dios, aborrece la luz y no se acerca a ella. Huye despavorido de Cristo, de su iglesia, de su doctrina, de su camino, de su dimensión moral y ética, obvio, para que sus obras no se descubran. Y entonces comienza a vivir una serie increíble de autoengaños, diciéndose a sí mismo que está bien. Y el Papa Francisco hace la distinción diciendo, esto ya es corrupción, no es solo pecado, es corrupción. Y el pobre Papa ahí grita ya, exclamando, pecadores, sí, corruptos jamás, 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 porque es un pecado contra el Espíritu Santo. Resistirse, preferir las tinieblas a la luz. En cambio, el que obra el bien, conforme a la verdad, ese no vive en la mentira, ese se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios, y entonces glorifique a Dios, y los demás también, al ver sus buenas obras, glorifiquen a Dios. Pongamos hoy en nuestro corazón la palabra. No la aprisionemos. Podremos ir a dar nosotros a la cárcel, al bote, por anunciar la palabra, pero nunca los bautizados seamos prisiones de la palabra. Ni la leemos, ni la meditamos, ni la oramos, ni mucho menos la anunciamos, ni mucho menos la testimoniamos. Somos cárcel de la palabra al no vivir la misión esencial de la Iglesia, que es el anuncio de la buena nueva, de la nueva economía de la salvación. Pongamos en nuestro corazón esta frase del salmista, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Pongamos hoy en nuestro corazón esta bellísima frase de San Juan, con la cual justifica la buena nueva. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Cuántas veces decimos, Jesús, yo quiero salvarme? Jesús, llévame a la vida eterna. Jesús, confío en ti. La vida eterna ya nos ha sido dada por la Pascua de Jesús. Pero yo también, como dice el apóstol Santiago, con mis obras tengo que dar testimonio de mi fe en Jesús resucitado. Que el Espíritu Santo nos ayude a todos a no avergonzarnos de Dios, de nuestra fe, a consagrarle nuestra vida y decirle, Jesús, quiero que tú seas el centro de mi vida. Quiero vivir, pero no yo,
sino que tú vivas en mí, como decía Pablo. Eso es fe, creer en Él. No se obtiene por nuestro propio esfuerzo, se pide humildemente, se recibe de fuera, se recibe de Dios. Que Dios nos dé a todos fe para vivir estos momentos, esperanza para confiar en su misericordia y caridad entre nosotros para hacer presente el amor divino entre los hombres, especialmente entre quienes más lo necesitan. Así sea. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que hemos recibido de tu generosidad y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que hemos recibido de tu bondad y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Hagamos este sacrificio por alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y por la Santa Iglesia. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, de igual manera, concédenos que así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, proclaman sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos
para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco Javier y su auxiliar Maximino, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Wilfrido Abelardo, Martín, Marta, María de Jesús, Miguelina, Iris, Ángel, Carmen, Erika, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hoy el evangelista nos muestra el amor del Padre. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que el que crea en Él tenga salvación, vida eterna. Tanto amó Dios al mundo. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a contemplar este amor del Padre, que nos ha entregado a su Hijo único para salvarnos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Antífona de la comunión. Yo los elegí del mundo, dice el Señor, y los destiné para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. Aleluya. Acto de comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como ya has venido, te abrazo y me uno enteramente a ti. Oh Señor, no permitas que nunca me separe de ti. Amén. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hácelo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos caminando como pueblo, como nación en México, ya en esta etapa crítica, la tercera fase de esta pandemia, que dicen los expertos ya es epidemia. Es decir, ya estamos entrando a la etapa de pico, a la etapa crítica. Pues bueno, en primer lugar nos confiamos a la misericordia de Dios. Le pedimos de su misericordia que nos proteja, que bendiga a toda nuestra nación, todos los mexicanos, a toda la humanidad, a todos quienes también están gestionando esto, los médicos, enfermeras, todo el personal que también están sufriendo mucho. Hemos visto que los están agrediendo incluso pensando, no sé, que han de tener alguna culpa o no, son también nuestros hermanos. Yo creo que nuestra actitud hacia ellos, pues sin duda debe ser de gratitud. Cuidémoslos también, no permitamos que surjan brotes de esa epidemia terrible que es la violencia entre nosotros. Nuestro país necesita pacificarse.
Estamos, como solemos decir, estás viendo todo lo que está pasando y pues bueno, ahí le seguimos en lo mismo, ¿no? Vamos a pedirle a Dios que nos pacifiquemos también en nuestro interior, que sanemos espiritualmente y podamos todos juntos como nación salir adelante con esperanza. Vayamos en paz, demos gracias a Dios. Hermanos, el Señor les dé paz y salud.